Muy bienvenidos. El Señor empezó con una pregunta para mí este año y es curioso que estamos a medio año, justo medio año. Y hay como una pregunta que viene del corazón de nuestro Padre hoy. Y dice, ¿qué has entendido hasta ahora? Hemos estado recibiendo palabras de María y de Nercy también, de José, tan fieles, tan exactas, tan puras, que Dios como que quiere asegurarse que no las estemos perdiendo, que no se nos esté perdiendo nada. Entonces, no es coincidencia que estemos, digámoslo así, terminando el semestre y el Señor nos habla de cómo has administrado mi palabra, ¿no? Casi que era lo lógico que iba a pasar hoy. Yo no sé, así pasó. Voy a romper un poco el hielo, ¿ya? María, estuve escuchando la última prédica de María. Y ella dice, antes de decirla, dijo, esta va a ser la penúltima serie de administradores. Como que ella tiene la última, ¿no? Y yo dije, ay caramba, el Señor me ha puesto a hablar sobre administración también. Ella no ha podido leer mi tema porque está sin señal, así que no sabe de lo que voy a hablar. Yo no sé si es la final o no, pero de que sí, algo sí sé, que estamos a final del semestre, digámoslo así, y el Señor nos está haciendo esta pregunta. ¿Has entendido? ¿Qué has entendido? Y es necesario entender para administrar bien. Entonces, cuando les comenté ayer a mi familia que iba a predicar hoy, porque yo hasta último rato no le dije a nadie, solo medio que se enteró por ahí Olivia. Y ayer en el almuerzo de mi familia les digo, tengo una noticia y una invitación. Voy a predicar mañana y los invito a estar. Y todos, menos Olivia que ya sabía y estaba echada así en el sillón. Sí, la verdad es que yo ya lo sabía, dijo ella, ¿no? Así como que, no sé por qué, pero lo sabía, dice ella. Y Mayu, mi hija menor, que llegó al colegio, dice, ¡ay, por fin! Todas las mañanas me viene predicando, todas las mañanas cuando la llevo al colegio, ella media despierta todavía, ¿no? Y yo no sabía que era así. Y ella me hizo notar que el Señor me ha estado haciendo me ha estado como preparando, predicándole a la pobre, todas las mañanas entre sueños. Y dice, ay, ayer se desahogó. Todas las palabras que hablaba, y yo no entiendo nada porque estoy media dormida, dice, ¿no? Pero bueno, hablaba mucho según ella. Bueno, entonces como que había una palabra siendo sembrada en mí y yo necesitaba hablarla, ¿no? Y María me dijo, cuando me invitó a estar, vos ya estás embarazada de la palabra. Y María Julia me lo confirmó ayer. O sea, realmente parecía como que algo tenía que decir. Entonces, bueno, aquí estoy y se las voy a compartir. Comenzando este año, me acuerdo bien un domingo, antes de venir aquí a la iglesia, sentada tomándome mi café y miro abajo y hay unos árboles, tenemos en el jardín de la casa, del edificio, que se florecen bellísimos, blancos. Y los estaba mirando y vi como habían unas flores que estaban ya un poco marchitas abajo. Y subió a mi mente una pregunta del Espíritu. Y es que así nos habla el Espíritu. O sea, es algo sutil, pero uno va entendiendo que es Él de a poco. Y me dice, ¿sabes que apartada de mí nada podés hacer? Yo me sé la palabra, o sea, la sabía. Pero si el Espíritu me está preguntando eso, es porque
Él quiere interiorizarme con esa palabra. O sea, hay algo que no estoy captando. Entonces, en vez de decir sí sé, dije, bueno, sí sé, pero no sé. ¿Qué es lo que no? ¿Qué es lo que estoy haciendo fuera de vos? ¿O qué es lo que... explícame, enséñame. Y tan fiel es el Espíritu cuando uno se dispone a escuchar, que ese domingo, María empezó a hablar sobre el entendimiento, pero antes de eso, creo que no sé, entonces tal vez no era domingo, pero yo estaba viniendo a un junte de la iglesia. Estaba el pastor, era cuando vinieron el pastor Lara, y la primera palabra que pusieron en la diapositiva fue, yo soy la vid, y quisiera que lo pongas a ver, Juan 15:5, que habla así, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. O sea, no podía ser más exacto. Entonces, luego vino la palabra de María. ¿Qué es nada? Yo estaba atenta al nada. Y sí entendí, y esto le predicaba a María Julia en nuestras secciones de colegio. Lo bueno del auto y los adolescentes es que ellos no pueden escapar, ¿no? Tienen que escuchar hasta que uno los abren la puerta, llegan y salen, pero ellos tienen que escuchar. En el auto escuchan. Entonces ella escuchaba y yo le decía, ¿qué es nada? Me preguntaba yo, ¿no? Y las prédicas con Mayo eran así. Ella no responde nada, ¿no? Pero yo le decía, ¿qué es nada? Nada es, en realidad, no es que yo no pueda hacer nada. Muchas cosas puedo hacer. Y pensar, sí, en mi fuerza puedo hacer muchas cosas. O sea, esto no está descalificando que yo no pueda hacer nada. Pero las cosas que puedo hacer fuera de Él no tienen valor eterno. No tienen eternidad. Entonces son vanas. Entonces, tienen como resultado nada. Al final, como dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Si la suma de cosas que no tienen esencia, que están vacías, es nada. Entonces, eso es nada, sí, pero luego vino María y habló sobre el entendimiento. Y entendí que tampoco puedo entender nada fuera de Él, ¿no? Porque nosotros están las obras, pero también están los pensamientos y el entendimiento. Y fuera de Él, puedo entender muchas cosas a mi manera, pero en Él puedo entender las cosas del Espíritu. Bueno, empecemos. Entonces, así empezó, ¿no? Como les voy a hablar de fidelidad y de administración, el Señor me puso a leer una y otra vez Oseas. Yo decía, ¿pero por qué Oseas? No tiene nada que ver con la palabra. Y ayer entendí, ¿por qué Oseas? Poneme el mensaje introductorio a Oseas. Y yo leía Oseas y leía Oseas hasta que ayer empecé a leer un poquito dentro de nuestras Biblias. No sé si ustedes han leído un poco antes de entrar al libro mismo. Hay un resumen que se hace muchas veces de lo que habla el libro. Y me llamó mucho la atención este resumen que hace mi Biblia sobre el libro de Oseas. El centro del mensaje de Oseas es la relación de Dios con Israel. Oseas
ve los mismos males morales y religiosos que su contemporáneo Amós ahí, pero halla la raíz de los mismos en la infidelidad de Israel al pacto. Como consecuencia, toda su vida privada y pública se ha corrompido como consecuencia de ser infieles. Israel no tiene conocimiento de Dios, ha quebrado la relación con Él y no discierne ni sigue su voluntad. Quiero que no se olviden de la imagen de la vid y los pámpanos, que apartados de Él nada podemos hacer. Eso no se olviden durante todo lo que vamos a leer. Entonces, aquí dice, ha quebrado, se quebró, se cayó, se soltó la relación con Él y no puede discernir. Discernir es diferenciar lo bueno de lo malo. Es una capacidad que tenemos. Y hay el discernimiento espiritual que se activa solamente cuando estamos conectados a esta vida. Podemos discernir muchas cosas en lo natural también, ¿no? Pero quiero que tengan en cuenta que hay este discernimiento espiritual, que ha quebrado la relación con Él y no discierne ni sigue su voluntad. La historia del pacto de Dios y la infidelidad del pueblo desde la salida de Egipto se presenta en Oseas por medio de la figura del matrimonio. Dios no puede pasar por alto la infidelidad, cuyo fruto es desorden y caos. La caída de Israel será el resultado final de ese proceso. Pero en medio de esta situación, Oseas afirma lo que es el corazón mismo del mensaje. La gracia de Dios disciplina, porque la palabra que les voy a hablar tiene un poco, pero no abandona a su pueblo. En esa fidelidad inquebrantable descansa la esperanza de la restauración. Él nos va a hablar, nos ha estado hablando de que nosotros seamos fieles. ¿Cómo podemos ser fieles? Administradores del tiempo, administradores de los misterios de Cristo, administradores. ¿Cómo ser fieles? Y aquí nos está mostrando a dónde llega su fidelidad con nosotros. Él se está abriendo con nosotros. Primero nos está hablando, mira, mi fidelidad es así de grande. Y el libro de Oseas trata de que, bueno, una de las tantos ejemplos que pone el Señor con Oseas es que lo llama a casarse, a desposarse con una prostituta, para que nosotros simplemente veamos cómo es la fidelidad de él. Él quería mostrar su fidelidad a pesar de la infidelidad de ella. Esta prostituta que era esposa de Oseas, porque Dios le mandó que se case con ella, llegó a un punto en el que no encontró más a sus amantes, dice el Señor. Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino y la cercaré con seto, y no hallará sus caminos. Sus caminos eran sus formas de pensar. Sus caminos eran todos esos amantes donde ella buscaba lo que pensaba, lo que quería su alma. Seguirá a sus amantes y no los alcanzará. Esta ya es la fidelidad de Dios. Los buscará. Quiero que piensen un poco los amantes como nuestras formas, nuestros pensamientos, nuestros caminos, nuestra voluntad sin Dios. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá, iré y me volveré a mi primer marido, porque mejor me iba entonces que ahora. Y ella no reconoció que yo le daba el trigo, el vino y el aceite, y que le multipliqué la plata y el oro que ofrecían a Baal. Ella no podía reconocerlo. Pero Dios es fiel. Y haré talar sus vides
es como que, acuérdense de la imagen de la vid, es como que uno trata de seguir insertándose a vides falsas que le den sentido a lo que hacemos. Y haré talar sus vides y sus higueras, de las cuales dijo, mis salarios son. De ahí traía, según ella, su sustento, lo que la sustentaba en todo sentido. Salario que me han dado mis amantes, y las reduciré a un matorral y las comerán las bestias del campo. Bueno, hasta ahí la historia de Oseas, quiero que la tengan en mente. Y ahora quiero que veamos un poquito, eso guárdenlo en su mente ahorita, el hilo conductor de la palabra del Señor hasta ahorita, porque nos está hablando de fidelidad y de administración. Fidelidad nos las ha mostrado un poquito con la historia de Oseas, la fidelidad, su fidelidad con nosotros. Y de ahí agárrense. Él es fiel, por más que nosotros seamos infieles. Entonces, yo pude ver, al disponerme a escuchar al Espíritu por esta pregunta que escuché y que acepté en mi ser, atesoré en mi ser, porque muchas preguntas nos hace el Espíritu Santo o muchas palabras nos da, pero ¿cuántas guardamos y retenemos con cuidado? Entonces, empecé a ver que hay un hilo conductor poderoso en la palabra que se nos da. Hay una intención clara de Dios. El Señor quiere asegurarse que estemos conectados a la vid para poder entenderla, ¿ya? Y no entenderla solamente según nuestras formas, vides que queremos ir conectando, no, según la verdad. Entonces, a ver, aquí un poquito hice un esquema como un resumen de las palabras recibidas, pero según mis palabras, o sea, con lo que yo iba entendiendo, lo que el Espíritu, porque a cada uno de nosotros el Espíritu nos habla la misma palabra, pero a vos te van a resaltar palabras que a mí tal vez no. ¿Me entienden? Entonces, si cada uno hiciera un sinóptico de lo que María y Nercy y José nos han estado hablando estos domingos, su sinóptico estoy segura que no sería necesariamente igual al mío, pero es necesario que lo hagan, que lo tengan, que tengan como esta, y esto doy gracias a una amiga mía que está acá, no voy a decir su nombre, pero gracias a que ella abrió su corazón un jueves y dijo, realmente no estoy entendiendo muy bien. Y era la misma pregunta que yo me estaba haciendo, pero con la palabra del Espíritu. No estoy entendiendo muy bien esto del poder hacer. Y ella dijo, no estoy entendiendo muy bien la palabra. Perfecto, entonces lo que vamos a hacer es ir agarrando el hilo conductor para que puedas entender. Ya, entonces esto nos ayuda a todos, ir agarrando el hilo conductor del primer mensaje, el segundo, el tercero, y vamos a poder ir entendiendo mejor. Primero nos habló María sobre la identidad. A mí esta fue la palabra. Y ella misma dijo, ¿quién soy yo para descalificar cómo Él me hizo? Para descalificar su obra. Y esto tiene mucho que ver con el tema de poder entender. Porque si yo, para empezar, me descalifico y no acepto cómo Él me ve y lo que Él dice de mí, yo no voy a poder operar en Él. Es como que me separo de Él, como que me quebro, se separa la vid porque me descalifico. No me pongo de acuerdo con Él en lo que yo soy, en lo que Él dice que soy. Primeramente, es lo primero. Y está tan claro aquí, primero tu identidad conmigo. Tenés que creer lo que yo digo que vos sos.
Ahí empezamos, mi relación con vos. De ahí empieza todo. Luego viene de las riquezas de pleno entendimiento. Es como que sé quién soy, ahora puedo entender, porque estoy conectada a la verdad. ¿Entienden? Entender para poseer, también nos habló la palabra. No sé si se pueden ir acordando un poco de todo esto. Porque decía, y María lo ha repetido muchas veces, poseer sin entender es el mayor dilema de la humanidad. Conocer a Cristo, relación profunda con Él, permitirle que me gobierne. El temor de Dios, nos habló sobre el temor de Dios, la sabiduría. ¿Quién es la sabiduría? Fiel, y ahí, luego vino a hablarnos sobre la fiel administración. Una vez que estaba claro quién soy, que es importante que entendamos para que poseas lo que te estoy dando. Y es importante que tengas sabiduría además para administrarlo. Ahora te hablo de administración. Te preparé. O sea, el Espíritu no viene ahí. Pero si se dan cuenta es perfecto. ¿Lo pueden ver? Es claro, es perfecto su hilo. Fieles administradores de los misterios de Dios, de las relaciones, de las finanzas. Y después vino, yo me acuerdo bien, cuando habló de la administración, María, a mí se me vino una palabra del perfume, y lo hablamos con mi tía después de la prédica, que para Cristo somos grato, olor, fragante. Porque se me vino esto cuando María habló y dijo que somos como dispensadores. O sea, nosotros recibimos y damos de lo que recibimos, dispensamos. Y se me vino lo del perfume, y también María lo habló sobre el perfume. ¿Se acuerdan ya por ahí de los lirios? Del ciervo, ¿no? Que va y se estruja en los lirios. Habló también de la voz de sus cascadas. Y habló sobre el lirio entre espinas. Y a mí esta imagen se me quedó. La flor entre espinos. ¿Cómo el lirio puede dar esta fragancia estando entre espinas? Y ahí entró Nercy a hablar sobre conocer su voluntad. Cristo formado en nosotros nos trae descanso. Y esto era justamente el Día de la Madre, y hizo una pregunta Nercy. ¿Cuál es el mayor deseo del corazón de un padre, de una madre? Que sus hijos anden en la voluntad de Dios. Sigamos. Pero todo esto ya es como que previo a conocerlo a Él. No podemos andar en su voluntad sin conocerlo. Hasta ahí quería mostrarles mis apuntes. Es como que el Señor me dijo, a ver, como que viene el director, ¿no? Cuando se va la profesora y dice, a ver, alumna, venga aquí, quiero saber qué, ¿no? ¿Qué? A ver, hasta el momento, ¿cómo vamos? Entonces, el Señor me lo preguntó a mí. Yo les estoy compartiendo, no como esa alumna chinchi que viene, mira, yo hice mi tarea. No. Pero si el Señor me lo pidió, aquí se los estoy mostrando. Quien quiera puede irse copiando o puede irse haciendo el suyo, ¿no? Pero es importante que lo hagamos. Vamos al tema mismo de la administración. Y ya es, yo les he hablado bonito hasta ahorita, pero aquí hay algo que ya toca decir. Cómo administramos la palabra tiene que ver con la condición de nuestro corazón. Y quisiera leer con ustedes Mateo 13. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Quiero que, un segundito, la playa es la orilla del mar, ¿no? Ellos no se metían al mar, solo algunos se metieron al mar. Solo algunos se metieron al mar. Estaba en la playa y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron.
Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto, pero no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos. Y los espinos crecieron. Aquí el Señor me resaltó esta parte que cayó entre espinos. Crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, a diferencia de los que se quedaron en la playa, acercándose los discípulos, le dijeron, ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondió, les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, y aquí yo puse entre paréntesis, me pueden cada uno corregir o no, pero aquí, porque a cualquiera que tiene entendimiento, se le dará más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas. Porque viendo no ven y oyendo no oyen, no entienden. De manera que se cumplen en ellos la profecía de Isaías que dijo, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. El 15, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos no oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos, y esto es para todos nosotros ahorita, porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Oíd pues vosotros la palabra del sembrador. Y aquí les va a abrir la parábola. Y si nosotros podemos ahorita recibir la parábola abierta, es porque podemos entenderla. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Y hay veces que uno le pregunta, ¿y de qué habló? Ay, no sé, pero hermosa estuvo. ¿No es? Nos ha pasado, ¿no es, hermano? Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Aquí no tiene raíz en sí. El entendimiento tiene, la palabra significa, bueno, el significado de la palabra tiene que ver con tendere, que quiere decir extenderse hacia adentro. No se entendió, no echó raíz, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de les dije que se acuerden de los espinos. Esta es subrayada para nosotros, ¿ya? Ni modo, aquí están, vinieron. Entonces escuchemos. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Nada podéis hacer. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce
a 100, a 60 y a 30 por uno. Y aquí, sobre este tema de la buena tierra, sobre cómo hago yo, cómo entiendo, cómo puedo hacer para que mi tierra entonces sea buena, para que mi corazón esté de acuerdo a la buena tierra. Y aquí el Señor me dio este versículo de Daniel 10:12. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, estamos dispuestos. Está bien, Señor, quiero entender. Ya, está bien, yo quiero entender, quiero esta buena tierra. Y aquí aquí me abrió el Espíritu. ¿Cómo? Y a humillarte en la presencia de tu Dios. Esta palabra, humillarte, María no las abrió también, no las habló y no las explicó. Deriva del latín humilitas. Hace referencia, ¿saben qué? A la tierra. Humus. Yo me acuerdo, estaba sentada ahí al lado de Olivia cuando María, el anterior domingo, nos habló de esto, espero que todos se acuerden. Y yo me quedé con, wow, humus, humillarse, tierra. Y me puse a buscar mientras ella hablaba sobre el humus. Y el humus, y ella lo dijo, que se denomina al humus la capa superficial de la tierra más rica en nutrientes. Es como que la capa es la tierra perfecta para que una semilla se dé, para que la palabra se dé. Humillarse, humildad. Desde que dispusiste tu corazón para que la semilla se extienda hacia adentro de la buena tierra. Y también nos dio otro versículo, María, sobre la humildad. 1 Pedro 5, 6, 10. Si se dan cuenta, yo estoy yendo sobre las palabras, casi que totalmente esto sale totalmente de la palabra de María. Es como que una continuidad, no está separado el pensamiento del Señor para nosotros. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Y ahí entendí cómo es un corazón humilde. Echando toda vuestra ansiedad. Esta es como que la explicación de humillaos pues. ¿Pueden entenderlo? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, despojándonos de ir buscando nuestros propios amantes y vides que nos den nuestra estabilidad. Despójate de ti mismo, de tu ansiedad, de tu orgullo, de pretender ser el rey de tu vida. Porque eso es humildad, en realidad. Es reconocer que otro mayor puede hacerse cargo, ¿no? No es, ay, ya Señor, perdón, no. Tiene que ver con reconocer esta verdad. Así es. Entonces ahí ya como que se va volviendo más claro el tema de la buena tierra, ¿no? Una buena tierra no es pesada, no es árida, no puede dar buen fruto. No está oxigenada, está cargada. Entonces, la humildad es una virtud que consiste en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades. ¿No ves? Nada podés hacer. Y ahí el gobierno, el entrar en la voluntad de otro mayor, da descanso.
Y como dijo Nercy, y se me quedó y se lo prediqué a María Julia también, en mi voluntad hay un poder, pero en la voluntad de uno mayor hay un poder mayor, ¿no? Entonces yo puedo apelar al mío o apelar a uno mayor. Y aquí hay un ejemplo que el Señor nos puso. Bueno, yo en mis prédicas, siempre María Julia ha estado, como es mi hija menor, ando con ella. Y vengo de estar en toda una jornada de torneos con ella, así que me ha tenido que escuchar aviones, taxis, hartos autos, así, ¿no? Entonces, le digo, bueno, teníamos que ir a Tarija, era una de las competencias finales de todo un circuito de tenis, y ella estaba cansada. Y me dice, mami, creo que no quiero ir, pero todo comprado ya, o sea, teníamos que estar en 1 hora en el aeropuerto. No quiero ir. María Julia, ¿cómo no? Ya no hay opción, ¿no? Vamos, o sea, listo. Pero si no querés, yo así como madre ya, y lo vivimos, estábamos el sábado en la casa de mi mami, y todos me aconsejan, bueno, fue toda una discusión. Pero al final, ¿qué pasó? Yo decidí, y fue con tire de moneda y todo, y dijimos ya, nada, está bien, nos quedamos 15 minutos antes de tener que irnos al aeropuerto. Bueno, entonces, cuando voy a recogerla a la casa a María Julia, porque ella no estaba conmigo, y le digo, bueno, baja, ya estoy abajo. Y su padre la escucha que no se estaba yendo al aeropuerto, ni yo, y nos pregunta, ¿y por qué no se van a ir? El papá, yo no había preguntado, ni siquiera hablé con mi marido. Porque esa es mi jurisdicción, el tenis es mi jurisdicción. Entonces me dice, no, va, tiene que ir. Ya cancelé el vuelo, no sé yo, pero tiene que ir. Solo hay un vuelo mañana y ella tiene que jugar pasado mañana y no se puede. Va. Bueno, entre las dos, ¿qué hacemos? Vamos. Y estábamos con la palabra de Nercy en el auto yendo al aeropuerto. Mi voluntad tiene un poder, pero la de él tiene un poder mayor. Estábamos ahí las dos metidas en una voluntad que no era nuestra. Entonces yo dije, qué gráfico, Señor. ¿No? O sea, y le fue muy bien, le fue muy bien. O sea, salió de un problema de temor que ella tenía por entrar en esta voluntad mayor, que fue gráfico para nosotros. Bueno, entonces, ahora Dios nos habla de esta humildad. Pero sigue quedando ahí un poquito en duda el motivo de las parábolas. ¿Por qué el motivo de las parábolas? Y yo lo pregunté ayer también entre mi familia. Y dice, a ustedes les es dado saber los misterios de los cielos, mas a ellos no, porque al que entiende se le dará más. Esto tiene que ver con una administración del reino. Si entendés poco, te voy a dar más. Si en lo poco me eres fiel, en lo mucho te pondré. Esta es como una norma en el reino. Veámoslo en Lucas 19, 2, 26. En la parábola de las minas, dijo pues, un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver. Esto en cuanto a administración, ¿ya? Y llamando a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociate entre tanto que vengo. Aconteció que vuelto él, después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno. Vino el primero diciendo, Señor, tu mina ha ganado 10 minas. Él le dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, tu mina ha producido 5 minas.
Y también a este dijo, tú también sé sobre 5 ciudades. Vino otro diciendo, Señor, aquí está tu mina, la cual he tenido guardada en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, por cuanto eres hombre severo, que tomas lo que no pusiste y ciegas lo que no sembraste. Eso había escuchado. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. ¿Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré? Esto no era verdad, pero dice, por tu propia boca sean juzgadas entonces tus obras. ¿Por qué pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con intereses? Es administración. Y también la parábola de las minas, de los talentos, habla creo que todos lo conocen, ¿no? Entonces, fíjense que el tema de la palabra y el entendimiento tiene que ver con el tema de administración, ¿no? ¿Lo pueden ver? Es así en el reino, la administración. Si en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Ahora, Dios no nos habla por parábolas. Eso es lo que yo pregunté ayer. Y ustedes saben que ya no nos habla por parábolas. ¿Desde cuándo no nos habla por parábolas? ¿Ah? Ya. Ahora Dios no nos habla por parábolas porque ya Cristo murió. La mayor semilla fue sembrada bajo tierra. Y ahora tenemos al Espíritu Santo, la promesa que contenía esa semilla, que es el poder mismo de Dios en nosotros, mediante el cual tenemos la mente de Cristo. No solamente entendemos, tenemos su mente. Y Él nos enseña todas las cosas. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. 1 Corintios 2, 10, 16. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Por eso es tan importante que no estemos apartados de la vid, por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las puede entender. Nada podés hacer, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ya que sabemos esto, hago hincapié en decirles que el principio de la administración de las cosas del reino no varía, por más que tengamos la mente de Cristo.
es necesario considerar cómo está nuestro corazón para que no lo contristemos, que no contristemos esta mente, este espíritu en nosotros. Efesios 4, 30, 32. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros, nuevamente, despójense de su corazón, saquen toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Perdón, el perdón. Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Saber que soy perdonada, saber eso, primeramente, me hace una persona perdonadora. No es, sí voy a perdonar, no, soy perdón, vivo perdón. O sea, no hay en mí posibilidad de otra cosa. ¿Cómo sabemos cómo está nuestro corazón? Es importante hacer este chequeo. Por más que mente de Cristo, ahora que tenemos el Espíritu, es importante hacer esta administración. Lucas 6:45, porque de la abundancia, el hombre bueno, del buen tesoro de su corazón, saca lo bueno, y el hombre malo, del mal tesoro de su corazón, saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Fíjense que hay una administración también. Mateo 6:21. Porque donde esté vuestro tesoro, y esta es otra forma de calibrarnos también, de hacer ese chequeo. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Cuáles son las cosas a las que damos más importancia, que atesoramos, a las que damos más tiempo? Generalmente es el recurso del tiempo que nosotros le damos a las cosas lo que demuestra la importancia que les damos. Entonces, eso era, para concluir. Les quiero sí decir algo. Hay algo que hay en la palabra, más allá de la enseñanza, de lo que podemos entender. Y yo estoy parada aquí por ese algo. Y es el poder de la palabra. ¿Y cuál fue mi experiencia? Desde niña mi papi nos expuso a la palabra y ha sido fiel Dios para mantenernos y para que esa palabra dé fruto en nosotros en su tiempo. Pero no fue sino hasta hace unos años atrás que yo entré en una depresión sumamente fuerte. Afectó todo mi ser, mi cuerpo, mi mente, mi alma, mi espíritu. Yo estaba muerta y no parecía nada alrededor estar pasando realmente mal. No había motivo real, digámoslo así. Pero yo quería morirme. No quería seguir viviendo. Y un día, y no era que yo no era expuesta a la palabra, ojo, pero acuérdense de la orilla. Yo estaba ahí a la orilla. A la orilla. Pero el Señor, con su fidelidad, como vimos que hizo con la prostituta, la cercó de espinos. La cercó. Y así hizo conmigo. En su fidelidad me cercó. Y me hizo quebrarme, literalmente. Me quebró toda mi voluntad, no mi voluntad, eso es mío, pero quebró todos mis amantes. Que no salga esta parte sola, digamos, ¿no?
pero sí, por favor. Ya me tocaba a mí, ¿no? Ya. Entonces, quebró todo en mí. Pero estaba mi voluntad estaba intacta en mí, que es el poder que tenemos nosotros. Él nos ha dado este libre albedrío, esta voluntad. Entonces mi hermana, viéndome en esta decrépita situación, me invitó a ir al grupo de los jueves, donde Tania. Y yo ahí fui con muy poca expectativa de que algo cambie, pero quería ver el Espíritu sabe lo que hace. Le puso a Olivia a decirme, hay unas cortinas hermosas que caen en una galería como en la revista, y yo me gusta. Fui a ver las cortinas. ¿Ya? Entonces me acuerdo que me senté a ver qué nuevo me van a decir, pero ya vi las cortinas, ni modo, no me puedo ir, digamos, tengo que esperar que termine todo esto y después me voy. Y María empezó a hablar. Yo no me acuerdo qué habló. Por eso también les estoy presentando el poder hoy. No me acuerdo qué habló, pero las palabras que ella decía empezaron a entrar por mis oídos, literalmente como un bálsamo, como un aceite, como esa voz de sus cascadas, yo lo viví. Esas cascadas, y le dije, me encanta esta imagen porque entró en mí y fue más poderoso que cualquier otra cosa, cualquier pensamiento, todo, o sea, era algo que no podía entender, pero empezó a sanarme. Sí entendí algo, lo seca que yo estaba adentro. Lo seca, solo me di cuenta en ese momento. Había una sequía terrible, terrible. Y entonces empecé a ser sanada. Quisiera que pongamos Oseas 2:14. Y esto es lo que pasó en mí. Pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y le daré sus viñas desde allí y el valle de Acor por puerta de esperanza. Y allí cantará como en los tiempos de su juventud y como el día de su subida de la tierra de Egipto. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Ishi, que quiere decir marido, y nunca más me llamarás Baali, que quiere decir señores, Señor. Porque quitaré de tu boca los nombres de los Baales y nunca más se mencionarán sus nombres. En aquel tiempo haré para ti pacto. Él hizo un pacto conmigo. Con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Y esto parece muy aves del campo, serpientes. Esto quiere decir con cada una de las cosas que yo veía muertas en mi vida. Mi matrimonio, mis hijas, lo que hacía. Haré pacto para ti con las bestias. Todo lo iba a ordenar. Y quitaré de la tierra arco y espada y guerra y te haré dormir segura. Y te desposaré conmigo para siempre. Acuérdense de la infidelidad. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. Bueno, espero que el Señor haya sido claro a través de mí. Él es fiel.
por más que nosotros seamos infieles. Y Él hace pacto con nosotros.